Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Bendito Dios, te doy gracias. Bendigo tu santo nombre porque al estar aquí para estudiar tu palabra, sabemos, Señor, que eres tú quien nos guías, quien nos lleva de la mano. Y te ruego por cada una de las personas que están siguiendo este estudio, para que sea tu Espíritu Santo quien les enseña, quien les guía y quien fija en sus mentes y en sus corazones, les fija, Señor, tu palabra, tus verdades, tu grandeza y tu gloria. Gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos a nuestra lección número 3 de Tesalonicenses Inductivo. Hoy vamos a tocar el capítulo 2, versículos 13 al 20, para lo cual voy a iniciar leyendo el versículo 13. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esto es lo que nos dice el versículo 13 de primera a los Tesalonicenses. Como siempre vamos a estar utilizando aquí nuestras ayudas visuales, para lo cual vamos a usar nuestro PowerPoint. Es bien interesante que usted pueda tomar notas y por eso usamos este método para que usted pueda tomar notas de nuestro estudio de Tesalonicenses. ¿Por qué daban gracias tanto Pablo como sus colaboradores? ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros hoy en día? Ellos daban gracias por la forma en que los tesalonicenses los escucharon. Aunque sabían que eran simples hombres, entendieron que el mensaje no era suyo, sino que era de parte de Dios y lo que decían era la misma palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, dice, y la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Su actitud y su fe hacía lo que se les decía. Hizo una gran diferencia con otros grupos e iglesias. Este hecho tiene por lo menos dos implicaciones. Primero, que la predicación y los escritos del apóstol Pablo han sido y son verdadera palabra de Dios y tienen el mismo valor que las enseñanzas de Jesucristo mismo. Los que se atreven a criticar las opiniones y los escritos de Pablo no tienen en cuenta que están criticando a la misma palabra de Dios. En segundo lugar, que debemos dar gracias sin cesar por los que han creído en el mensaje que predicamos. Y por eso, ese mensaje, y debido a ese mensaje, fueron salvados. ¿Qué función cumple la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios actúa en los creyentes. Aquí se emplea la palabra energeitai, que significa actúa, obra, es eficaz, produce, realiza. También significa que es eficiente y poderosa. La palabra de Dios en nosotros actúa con una eficacia y un poder sobrenatural. Por eso no se asemeja a ninguna otra palabra o enseñanza o filosofía. La palabra de Dios tiene un poder en sí misma y solamente requiere fe y una buena disposición para que pueda realizar su trabajo. Esto es bien importante entender esta
esta parte del texto. Voy a leer los versículos 14 al 16. Primera a Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 14 al 16. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. Y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. La ira hasta el extremo. A ver, los tesalonicenses desearon imitar a las iglesias de Judea. Evidentemente no. Eso no, ¿quién va a querer imitar eso? Fue una imitación involuntaria, porque sin querer pasaron por el mismo sufrimiento que el de las iglesias de Judea. Dice Pablo, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. No tenemos mucha información, no tenemos más información acerca de la opción, de la oposición, de la persecución de los paganos en Tesalónica en contra de la iglesia en ese lugar, pero es evidente que fue muy dura. ¿Por qué se llaman iglesia de Dios? Aquí vale la pena recordar que el término, vuelvo a aclarar que el término iglesia viene de la palabra eclesía, que significa congregación, asamblea, y se utilizaba para todo tipo de reunión, sea política o religiosa, o de otra índole, no era exclusivo de la iglesia. Porque note esto, el significado de eclesía es congregación, asamblea. Los partidos políticos se reunían en la eclesía, es decir, en la asamblea. Y había que aclarar que la reunión de los hermanos de Tesalónica era diferente. No era una eclesía política, sino una eclesía de Dios. De esta manera el apóstol Pablo establece una clara diferencia entre la eclesía del pueblo, o sea, la asamblea del pueblo, donde el pueblo o demos, que ahí viene democracia, el gobierno del pueblo, demos gobierna, kratos, que es democracia, y la eclesía de Dios, es decir, la asamblea de Dios, donde Dios gobierna, es decir, la teocracia. En la eclesía del pueblo el poder está en manos de la mayoría. En cambio, en la eclesía de Dios el poder está en las manos de Dios, quien gobierna. Escuche, Él es el que gobierna, y gobierna por medio de la paz. Es el mismo sentir de unanimidad. ¿Qué tanto Jesús como Pablo, o no qué tanto, sino más bien, así como Jesús era judío y Pablo también fue judío, pero aquí la palabra judío se le puede encontrar otro significado. ¿Cuál es ese significado? El término judío se utilizaba para hacer un contraste con los que eran de origen griego o gentil, pero a medida que la iglesia cristiana crecía como una nueva comunidad, dice Pablo en Colosenses 3:11, donde no hay griego ni judío, se comenzó entonces a utilizar
la palabra judío para referirse a los que no habían creído en Jesús y se volvieron enemigos acérrimos de los cristianos. Por lo tanto, no se empleaba esta palabra para discriminarlos por su raza o en sentido peyorativo. El término peyorativo significa hacer peor algo, sino sencillamente para identificar a los israelitas que se convirtieron en enemigos de la iglesia cristiana. Por eso, jamás, escuche, jamás deberíamos utilizar despectivamente la palabra judío al referirnos al pueblo escogido por Dios. Por el contrario, deberíamos amarlos y orar por su salvación. En este momento en el que yo estoy grabando esta lección, hay un conflicto bien serio, bien severo entre Israel y la Franja de Gaza, y sin llegar a justificar, sin llegar a nada de esos actos, no, absolutamente no, pero se ha levantado en el mundo un sentimiento antijudío, antisemita, y con razón o sin razón, pero el odio hacia los judíos en este momento se está acrecentando. Por eso quiero como hacer este paréntesis aquí, para que pensemos un poquito en que por más que los judíos se estén portando mal, nosotros no debemos pues maltratarlos ni discriminarlos, sino más bien la labor de la iglesia debe ser orar por la salvación de ellos. Vemos 6 cosas que predijeron y estaban padeciendo de los judíos. Esas cosas que padecieron. Está hablando el pasado, ¿verdad? Padecieron. Y que estaban padeciendo en ese momento. El apóstol Pablo menciona que estos judíos, es decir, los malos judíos, como los que mataron a Jesús, los que mataron a sus propios profetas, expulsaron a los apóstoles y a todos los que creyeron en el Señor Jesús. No agradaban a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Se oponían, es decir, contradecían a todos los hombres. Esto lo dice porque tenían una especie de contracultura y nunca nada les conformaba. Impedían la predicación del evangelio no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Esta es la cosa más, ¿cómo se podría decir? Más loca del mundo. No les prediquen, no queremos que se salven ni los unos ni los otros. Que no se salven ni los judíos ni los gentiles. Aquí lo que importa es que ustedes no prediquen el evangelio. Voy a leer primera a Tesalonicenses capítulo 2 versículos 17 y 18. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Satanás nos estorbó. Esta es la parte que necesitamos entender. ¿Qué sabemos acerca de Satanás? ¿Qué sabe usted de Satanás? ¿Qué tanto sabemos nosotros de Satanás?
No tenemos aquí, desde luego que no lo tenemos, ni el espacio ni el tiempo para analizar todo lo que la Biblia enseña sobre este terrible enemigo de nuestras almas. Satanás o Satán significa adversario, es decir, según la raíz del verbo es uno que se opone, impide o ataca, porque fue adversario y opositor de Dios desde el principio de la creación. Recibió diferentes nombres a través de la historia, como, a ver si podemos pensar en uno de esos nombres. Quizás el que más lo conocemos es diablo, es decir, calumniador. También Lucifer o Lucero. También es llamado Beelzebú en Mateo 10:25. Es llamado Belial en 2 Corintios 6:15. Es llamado dragón en Apocalipsis 12:3 y 4. Es llamado serpiente en 2 Corintios 11:3. También es llamado Dios de este siglo en 2 Corintios 4:4. Es príncipe de este mundo según Juan 12:31. Es príncipe de la potestad del aire según Efesios 2:1 al 3. Acusador de los hermanos, Apocalipsis 12:10. Enemigo en Mateo 13:39. Tentador en Mateo 4:3. El malo en Mateo 13:19. León rugiente en 1 de Pedro 5 versículos 8 y 9. Ladrón en Juan 10:10. Padre de mentira en Juan 8:44. Sembrador de cizaña en Mateo 13:39. Aparte de sus diferentes nombres, el libro de Job nos revela que Satanás incita al robo y al crimen. Esto lo puede usted encontrar en Job capítulo 1 versículos 14 y 15. Hace caer fuego del cielo. Escuche, hace caer fuego del cielo sobre la gente. Rayos, meteoros, piedras ardientes. Job 1:16. Provoca tornados, ciclones y vientos destructores. Job 1:19. Produce enfermedades y dolor intenso. Job capítulo 2 versículos 7 y 8. Y hace que la gente crea que todos estos males son obra de Dios. Job capítulo 1 versículos 21 y 2:10. El Señor Jesucristo lo llama ladrón en Juan 10:10. Que viene la palabra que vino para hurtar, matar y destruir. Y enseñó que la causa porque hay grande mal en la iglesia es porque el diablo sembró en ella sus hijos. La cizaña son los hijos del malo. El enemigo que sembró es el diablo, dice Mateo 13:38 y 39. Perdón. Sin embargo, Dios ha decretado su condenación definitiva previo al juicio final. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. ¿Ah? Qué tremendo todo esto. Entendemos entonces que el apóstol Pablo tenía todos los recursos y conocía los secretos de la guerra espiritual. Entonces, ¿por qué fue vencido por Satanás? ¿A qué conclusiones podríamos atrevernos a llegar aquí con este asunto? El apóstol Pablo tuvo que reconocer que no pudo evitar que Satanás se opusiese a su viaje a Tesalónica. La Nueva Biblia Española traduce de la siguiente manera: porque nos propusimos hacerles una visita, en particular yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos cortó el paso. El mismo apóstol que escribió: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, debe admitir
que no pudo vencer a su enemigo. Sin embargo, Dios utilizó esta circunstancia para que Pablo escribiera estas 2 epístolas, primera y segunda a Tesalonicenses, y así, de esta manera se convirtió su frustración por no poder ir en una bendición para la iglesia hasta el día de hoy. Note esto, Satanás impide que Pablo vaya, pero Dios toma eso para que Pablo tome el tiempo de escribir las cartas, y estas cartas se convirtieron en la bendición, no solo para la iglesia de Tesalónica, sino para la iglesia de todos los tiempos, inclusive hasta nosotros hoy recibimos esta bendición. Así que podemos llegar a 2 conclusiones. Primero, que siempre somos más que vencedores por medio de Cristo. Aun cuando momentáneamente el diablo al parecer está ganando a la corta o a la larga, veremos que Dios permitió nuestro fracaso o derrota para una bendición mayor. Dios es experto en cambiar las cosas difíciles en bendiciones para nosotros. Segundo lugar, que cuando el diablo nos cierra una puerta, no debemos rendirnos. Por el contrario, debemos buscar otros caminos u otras formas de llegar. El apóstol Pablo no pudo viajar, pero sí pudo escribir. Al fin de todo, o sea, al fin y al cabo, al fin de cuentas, lo que escribió pudo valer más que sus viajes. Porque con el viaje él predicaba mucho, enseñaba mucho, en una forma personal y directa a la iglesia. Pero con las cartas no solamente enseñó a la iglesia de Tesalónica, sino que nos enseña a nosotros hoy. Voy a leer primera a Tesalonicenses capítulo 2, versículos 19 y 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Qué podríamos entender nosotros por gloria? Gloriarse. ¿Qué significa gloriarse? Mire, gloriarse significa preciarse demasiado. Quizás, yo no sé si estoy haciendo muy bien esta traducción aquí, pero es preciarse demasiado o alabarse de una cosa, que es complacerse o alegrarse mucho. Para gloriarse aquí el apóstol Pablo utiliza una palabra que es kauinema, que disculpen mi griego, pero es que y además que nosotros tenemos la pronunciación erasmiana, entonces el griego es un poco complicado, pero a veces hace falta tomar ciertas palabras para entender un poquito más el significado de ciertos textos bíblicos. Entonces aquí emplea la palabra kauiema, que significa motivo de orgullo, jactancia, satisfacción. La versión latinoamericana traduce de una manera más clara. En la latinoamericana dice: en efecto, ¿quién es nuestra esperanza, nuestra alegría en la corona de que nos sentimos o que nos sintamos orgullosos ante Jesús nuestro Señor cuando vuelva? ¿Quién sino ustedes, que son nuestra gloria y nuestra alegría? ¿Qué concepto? Podemos deducir qué concepto tendría Pablo de la iglesia de Tesalónica. En una frase podemos resumir el concepto de Pablo hacia esta iglesia. Estaba orgulloso de su iglesia. Tan complacido estaba que los describió como esperanza. Ellos eran la esperanza del equipo de Pablo para el futuro.
el gozo, eran motivo de su gozo cada vez que se acordaban y hablaban de esta iglesia. Y tercero, eran corona, eran el premio mayor de su ministerio, eran la corona que ellos podrían mostrar. ¿Qué nos enseña este pasaje sobre el valor de nuestras actitudes orientadas a nuestra iglesia? A su iglesia, a la iglesia donde yo asisto, a la iglesia local, pero también a la iglesia en general, a la iglesia como cuerpo de Cristo. Nos enseña a tener una actitud positiva hacia nuestra propia iglesia y que se evidencie en los grandes anhelos de crecimiento y expansión para producir un cambio en las vidas y en la sociedad que es nuestra esperanza. Usted vive en una comunidad y usted quiere que esa comunidad sea buena, excelente, pues la iglesia cumple esa función. También esa actitud positiva se evidencie en el gozo de pertenecer a esa iglesia donde Dios lo ha puesto. ¿Dónde está usted? ¿A qué iglesia está asistiendo? Yo no sé, usted sí lo sabe. Tiene que saber algo. Y aquí quiero como ser un poquitico más enfático. Dios lo llamó a usted a una iglesia determinada. Ame esa iglesia. Sirva a esa iglesia local. Siéntase orgulloso de esa iglesia local. Y Dios lo ha puesto a usted ahí en esa iglesia local para que usted cumpla un ministerio, para que usted ejercite ahí unos dones. Y usted tiene que hacerlo con gozo, con alegría, sabiendo que es Dios quien lo ha puesto en ese lugar. Entonces, siéntase feliz, orgulloso de asistir, de estar en la iglesia donde Dios lo ha puesto. Muchos, cuando hablan de la iglesia donde están, hablan con tristeza. Sienten tristeza, sienten vergüenza de la iglesia. Otros se enojan porque no están de acuerdo con nada. Y no faltan los que son indiferentes. Esos que les va igual si pasa o no pasa. Yo espero que usted y yo, o sea que nosotros, por el contrario, nos propongamos en nuestro corazón cultivar el gozo de pertenecer a nuestra iglesia, así como lo hizo Pablo, así como lo hicieron Pablo, Silas, Timoteo, en este caso de los hermanos en Tesalónica. En tercer lugar, se muestra, o más bien que nosotros mostremos una actitud positiva hacia nuestra iglesia y que eso se evidencie en todos nuestros comentarios, ya sea en las reuniones de la misma iglesia, en las reuniones cuando una iglesia pertenece a un concilio, a una federación, a veces nos reunimos con otras iglesias, que también se evidencie cuando hablamos de nuestra iglesia delante de otros miembros de otras iglesias, de otros ministros, ya sea en congresos, en viajes, en encuentros, en reuniones. ¿Cuál es la intención? Que todos se den cuenta que la iglesia es nuestra corona por nuestra satisfacción, que nos sentimos orgullosos de pertenecer a esa iglesia donde Dios nos ha puesto a nosotros. Ojalá que todos entremos en esa actitud cuando estemos frente a otros. ¿Qué tanto habla usted de su iglesia? ¿Habla bien, habla mal de su iglesia? Yo no sé, pero ojalá que usted hable bien de su iglesia. Vamos a tratar de memorizar primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 19 y 20, pero lo vamos a hacer en la Nueva Traducción Viviente. Después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? Son ustedes. Sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. ¿Lo repetimos? Es Nueva Traducción Viviente. Yo sé que yo ya lo leí mientras estamos aquí en el estudio.
Lo leí en la Reina Valera del 60, pero ahora quiero que lo leamos también en la Nueva Traducción Viviente. Después de todo, dice, después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? Son ustedes. Sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Ustedes son nuestro orgullo y alegría. Yo he sido pastor ya por varias décadas y créame que no hay nada más satisfactorio que uno como pastor se sienta bien, se sienta orgulloso de estar pastoreando una iglesia local. Cuando uno habla de esa iglesia, habla maravillas. Yo he estado ya en varias iglesias y en cada una de esas iglesias tengo cosas que contar de la entrega y del orgullo que me causaron a mí esas iglesias donde Dios me puso a pastorear. Hemos llegado al final de nuestra lección número 3 de Tesalonicenses Inductivo. Lo espero en nuestra próxima lección. Dios le bendiga. Gracias por vernos. Favor inscribirse en nuestro canal. Denos un like, toque la campanita y déjenos su huella con un comentario. Bendiciones.